Hola y bienvenidos a este nuevo video. Previamente, en el episodio pasado, hablamos y contestamos la pregunta sobre qué es el Congreso. Pero en este episodio veremos cómo sirve y se organiza el Congreso, dónde es que se eligen estos miembros y cómo se pasa una ley. Y otra pregunta que creo que les va a interesar muchísimo es sobre su salario, sobre el salario de los miembros del Congreso. ¿Sabías que tus impuestos pagan el salario de los miembros del Congreso? Sí, es verdad. Entonces, si yo fuera ustedes, yo quisiera saber dónde va mi dinero. Los fundadores de los Estados Unidos decidieron que el Estado iba a decidir dónde era que el Congreso y los miembros del Congreso iban a ser elegidos. Pero después de eso, ya que tienen todos sus miembros del Congreso, los fundadores de los Estados Unidos se tuvieron que hacer una pregunta. Y esa pregunta era, ¿cómo es que se van a organizar para pasar una ley? Entonces le dieron ciertos derechos a los miembros del Congreso. O sea, los miembros del Congreso pueden castigar a un miembro o hasta sacarlo del Congreso, o sea, destituirlo con el apoyo de 2/3 del Congreso. Pero hay otra cosa que también les dieron y era cómo van a pasar los procedimientos. Y uno de esos procedimientos es la ley. La manera en que las leyes se pasan es que su origen es en la Casa de Representantes, donde después, con el apoyo de la mayoría, irá al Senado. Después del Senado, si el Senado decide, con el apoyo de 2/3 aprobarlo, se irá al presidente, donde el presidente la puede o no la puede firmar, y si la firma, se hará ley ese mismo día. Pero hay muchas fallas donde esta ley se puede morir. Si la Casa de Representantes decide que no, para. Pero si la Casa de Representantes dice que sí, y el Senado dice, ¿sabes qué? Nosotros no la queremos, se regresará a la Casa de Representantes, con las razones de por qué no la pasaron. Si, en dado caso, la Casa de Representantes quiere pasarla otra vez y le hace modificaciones y el Senado ahora dice que sí, la pasa, y el presidente dice sí, también la paso, yay, se hace ley. Pero si el presidente dice que no, se regresará a la Casa de Representantes, donde verán las razones y la modificarán, donde después irá al Senado y el Senado dice que sí, se hará ley sin la aprobación del presidente. Pero otra manera en que el Congreso puede pasar una ley sin el apoyo del presidente es si el presidente no regresa el documento en 10 días. Eso ha pasado probablemente nunca en la historia de los Estados Unidos, pero es otra manera que es posible que el Congreso pudiera pasar la ley. Entonces, al final, los fundadores de los Estados Unidos decidieron 3 maneras de pasar una ley. Una, con la aprobación del presidente, y 2 maneras sin la aprobación del presidente, para que así el Congreso pudiera hacer su trabajo de legislar los Estados Unidos y poner orden. Muchas gracias y los veremos a la próxima.